En las últimas décadas, he observado cambios profundos en los hábitos alimenticios de las personas mayores de 60 años, y muchos de estos cambios son un reflejo directo de la búsqueda de salud, ligereza y vitalidad. Existe un creciente deseo de envejecer con lucidez, movilidad preservada y la capacidad de realizar las actividades diarias de forma independiente. Sin embargo, uno de los mayores escollos que observo en mi práctica es la idea de que todo lo considerado natural o ligero es automáticamente bueno para el organismo en cualquier circunstancia. Y es precisamente por eso que quiero compartir con ustedes un descubrimiento importante, algo que muchos adultos mayores no se dan cuenta que puede afectarles de forma tan silenciosa, especialmente cuando hablamos de una verdura que se ha hecho famosa por sus supuestos beneficios. Lo cierto es que, a pesar de sus propiedades positivas, esta verdura puede desencadenar inflamación interna si se consume de forma incorrecta o en cantidades que superan el límite seguro para el organismo maduro. La vida después de los 60 exige mucha más atención a los detalles de la nutrición, porque el metabolismo ya no responde de la misma manera. Los intestinos se vuelven más sensibles, el hígado funciona más lentamente, las articulaciones empiezan a mostrar signos de desgaste acumulado con los años, e incluso el cerebro reacciona de forma diferente a ciertos compuestos. Por eso, algo aparentemente inofensivo, como incluir una verdura popular en una ensalada diaria, puede desencadenar un proceso inflamatorio que inicialmente no causa dolor intenso, pero que se instala de forma discreta y continua, debilitando gradualmente el organismo. Suelo llamar a esto inflamación silenciosa, ese tipo de respuesta del cuerpo que no grita, sino que susurra a diario, alterando el estado de ánimo, afectando la energía y dificultando los movimientos. Esta verdura se añade con frecuencia en abundancia a ensaladas, zumos verdes y guarniciones porque se cree que ayuda a depurar el organismo, reducir la hinchazón y facilitar la digestión. Su reputación como aliada de la salud es tan fuerte que muchas personas mayores han empezado a consumirla a diario sin cuestionarse si es apropiada para su propia realidad fisiológica. Lo cierto es que, con la edad, la capacidad de procesar ciertos ácidos, fibras específicas y compuestos vegetales sufre cambios significativos. Cuando se ingiere esta verdura cruda y en exceso, el cuerpo puede reaccionar de maneras inesperadas, provocando pequeñas inflamaciones que se acumulan y se manifiestan gradualmente. En mi consulta, he visto a numerosos pacientes que se quejan de dolores articulares aparentemente inexplicables, sensación de pesadez abdominal inmediatamente después de las comidas, gases persistentes, dificultad para defecar o, por el contrario, tránsito intestinal excesivamente rápido. También he escuchado historias de personas que comenzaron a notar lapsos de memoria, ligera dificultad para concentrarse o cambios sutiles en el estado de ánimo, como irritabilidad y fatiga inexplicable. En muchos de estos casos, tras investigar minuciosamente su dieta, descubrimos algo en común, el consumo excesivo de esta verdura que, a pesar de su buena reputación, terminó causando el efecto contrario en organismos más sensibles. Lo más interesante es que pocas personas relacionan este tipo de malestar con un alimento considerado súper saludable. Muchos creen que el problema debe ser alguna enfermedad reumática, un desequilibrio hormonal o una consecuencia natural de la edad. Pero cuando comenzamos a ajustar la dieta, guiando la forma correcta de preparar los alimentos y reduciendo la frecuencia de consumo, suelen aparecer cambios positivos en pocas semanas. Esto demuestra la capacidad de respuesta del cuerpo de las personas mayores cuando recibe los cuidados adecuados y cómo pequeños detalles pueden influir profundamente en el bienestar diario. La inflamación silenciosa causada por esta verdura puede manifestarse de maneras que las personas no identifican de inmediato. Las articulaciones, por ejemplo, tienden a volverse más sensibles a los compuestos naturales presentes en ella, especialmente cuando se consume cruda. Este tipo de reacción inflamatoria afecta especialmente a las rodillas, las caderas, las manos y la columna vertebral, regiones que, por naturaleza, están más sometidas a estrés a lo largo de la vida. Es común que los pacientes me comenten que sienten mayor rigidez matutina, como si sus articulaciones tardaran más en despertar. En algunos casos, la molestia aumenta después de largas caminatas o actividades domésticas sencillas, como barrer o subir escaleras. Y esto no es casualidad, el cuerpo de las personas mayores responde de manera diferente a los estímulos, y un factor nutricional puede ser el responsable de acentuar esta sensibilidad. Además de los efectos en las articulaciones, los intestinos de las personas mayores son uno de los órganos que más sufren por el consumo insuficiente de esta verdura. Contiene fibra y sustancias que, si no se preparan adecuadamente, pueden fermentar en exceso.
Esto puede provocar gases, hinchazón abdominal e incluso una sensación de pesadez estomacal durante todo el día. Mucha gente me pregunta por qué sucede esto si la fibra es tan importante para la salud intestinal. La respuesta es sencilla: no todas las fibras se comportan igual en todos los organismos, y después de los 60 años, la digestión puede ralentizarse, lo que permite que los compuestos fermenten durante más tiempo del debido. Este proceso de fermentación no solo causa malestar, sino que también contribuye a la inflamación intestinal, lo que dificulta la correcta absorción de nutrientes esenciales para mantener la energía y el equilibrio del organismo. Otro punto que rara vez se menciona es el impacto en el cerebro. Algunas sustancias presentes en esta verdura pueden interferir con los procesos químicos que regulan la claridad mental, la memoria y la estabilidad emocional, especialmente cuando se consume repetidamente. No es raro que las personas mayores que consumen fibra en exceso experimenten una especie de confusión mental, esa sensación de que la mente está más lenta y que la información tarda más en procesarse. Muchos creen que es simplemente una parte natural del envejecimiento, pero cuando ajustamos nuestra dieta, estos síntomas disminuyen notablemente. Esto demuestra que el cerebro, incluso con la edad, responde muy bien cuando lo alejamos de situaciones que lo sensibilizan silenciosamente. Con el tiempo, comencé a notar un patrón bastante claro entre los pacientes que consumían en exceso esta verdura y aquellos que presentaban signos constantes de inflamación. Fue a partir de esta observación que decidí investigar más a fondo, revisando estudios, comparando casos y monitoreando la evolución clínica de mis pacientes durante meses. La conclusión fue clara: a pesar de ser saludable, esta verdura, cuando se consume incorrectamente, representa un riesgo específico para las personas mayores de 60 años, precisamente porque el cuerpo en esta etapa no tiene la misma capacidad para filtrar, procesar y eliminar sustancias potencialmente irritantes. Por eso, antes de continuar, quiero que entiendan que no estoy demonizando ningún alimento. No existe ningún ingrediente que sea universalmente dañino para todos. Lo que existe es el contexto, el organismo, la edad y el método de preparación. Y cuando estos factores se combinan de manera inapropiada, lo que debería ser beneficioso termina convirtiéndose en un enemigo silencioso. En el caso de esta verdura, el problema no reside únicamente en la verdura en sí, sino en cómo se consume, y especialmente en la frecuencia. El organismo de las personas mayores necesita equilibrio y cuidado, y ajustar la forma de prepararla marca la diferencia para que se convierta en una aliada, y no en un desencadenante de la inflamación. Cuando analizamos con calma el impacto de esta verdura en el organismo de más de 60 años, nos damos cuenta de que el desafío reside no solo en la sustancia en sí, sino en el conjunto de reacciones que desencadena al entrar en contacto con un cuerpo que ya ha pasado por décadas de adaptaciones, desgaste y cambios metabólicos. Y esto es algo que muchas personas mayores no comprenden. Llegan a creer que si un alimento aparece en informes, recomendaciones generales o recetas anunciadas como saludables, entonces deben consumirlo todos los días, sin descanso, sin la preparación adecuada y sin considerar su propia sensibilidad. Ahí es donde empiezan los problemas, porque la madurez del organismo requiere elecciones más cuidadosas, ritmos más lentos y una mayor atención a las señales internas, que a menudo se ignoran durante meses o años. Tras una observación clínica más exhaustiva, me di cuenta de que esta verdura, al consumirse cruda y en cantidades superiores a las ideales, provoca una irritación sutil en el organismo que se acumula como una llama baja que nunca se extingue por completo. No produce una quemadura intensa, pero permanece latente, consumiendo energía y alterando el equilibrio interno. Algunas personas lo describen como una sensación de cansancio constante, otras se sienten más pesadas por la mañana, mientras que otras refieren una digestión interminable. La persona mayor atenta a los detalles percibe este cambio, pero a menudo desconoce su origen, y dado que considera la verdura inofensiva, nunca imagina que sea el desencadenante. Y es precisamente aquí donde reside uno de los mayores peligros: la normalización de los síntomas. Cuando la persona mayor cree que todo se debe a la edad, deja de buscar la causa real. La dieta permanece igual, el malestar se instala progresivamente y la inflamación silenciosa se extiende por el organismo. Esta inflamación no se detecta en pruebas sencillas, no provoca fiebre ni dolor agudo. Es una reacción interna que agota la energía, te debilita gradualmente y altera profundamente tu calidad de vida. En mi consulta, cuando comenzamos a ajustar este aspecto de la dieta, es impresionante ver la rapidez con que responde el cuerpo. Algunos pacientes reportan mejoría en tan solo 2 semanas.
Los intestinos recuperan su funcionamiento equilibrado y la sensación de pesadez corporal desaparece. El tamaño del estómago disminuye, las articulaciones se vuelven menos sensibles e incluso el estado de ánimo se estabiliza. Otros notan que se despiertan con más energía y la mente más clara. Esta recuperación demuestra que el organismo, al envejecer, tiene una sorprendente capacidad de regeneración cuando eliminamos los factores inflamatorios. Una de las situaciones que más me impactó fue la de una paciente de 68 años que acudió a mi consulta quejándose de fatiga extrema. Me comentó que creía estar entrando en un periodo depresivo porque le faltaba energía para las actividades diarias. Pasaba las mañanas sentada, evitaba caminar y se sentía hinchada. Durante nuestra conversación, me di cuenta de que consumía grandes cantidades de esta verdura en ensaladas, creyendo que la ayudaría a perder peso y a mejorar su digestión. Cuando le sugerí reducir su consumo y prepararla adecuadamente, lo dudó. Pero accedió a intentarlo. En menos de un mes, me llamó emocionada, diciendo que se despertaba sintiéndose ligera y con una vitalidad que no había sentido en años. Este tipo de transformación refuerza la importancia de comprender profundamente lo que comemos. Y no crean que esto solo ocurre en situaciones extremas. Muchas personas mayores que consumen esta verdura a diario, incluso en cantidades aparentemente pequeñas, experimentan mejoría al ajustar su preparación. Esto demuestra que el problema no reside únicamente en la cantidad, sino también en la forma de ingerirla. Cruda, conserva compuestos difíciles de procesar para el organismo maduro. Si se cocina incorrectamente, estos compuestos permanecen activos. Sin embargo, preparada adecuadamente, puede incluso ofrecer beneficios, siempre que se respeten los límites individuales de cada organismo. Otro aspecto que suelo destacar es que, después de los 60 años, el cuerpo pierde resistencia a desequilibrios químicos que antes pasaban desapercibidos. Un alimento que se podía consumir en grandes cantidades en la juventud sin causar molestias puede convertirse en un desafío para el organismo maduro. Por lo tanto, no se trata de prohibir esta verdura a todas las personas mayores, sino de comprender que existe una forma segura de consumirla y que los excesos, especialmente cruda, pueden desencadenar inflamación. Este fenómeno es tan frecuente que, hoy en día, una de las primeras preguntas que hago a mis pacientes cuando refieren inflamación recurrente, molestias digestivas y cambios de humor es sobre su consumo de esta verdura. Y, en la mayoría de los casos, la respuesta confirma el patrón que he observado a lo largo de los años. Cuando profundizamos en este análisis y observamos el comportamiento del organismo adulto ante esta verdura, nos damos cuenta de que el problema va mucho más allá de la digestión, porque los efectos de la inflamación silenciosa repercuten en sistemas que, después de los 60 años, se vuelven extremadamente sensibles. El cuerpo empieza a funcionar como un engranaje que ya no tolera la fricción constante, cada pequeña irritación se acumula, cada desequilibrio se suma, y lo que parecía insignificante se convierte en algo con un impacto real en el bienestar diario. Por lo tanto, cuando hablo con pacientes mayores, suelo explicarles que la alimentación ya no se trata solo de gusto, costumbre o tradición familiar, sino de comprender el cuerpo tal como es ahora, con sus limitaciones y necesidades específicas. Esta verdura, tan común en nuestras mesas y tan asociada a la idea de ligereza, puede actuar como un saboteador silencioso si se consume indiscriminadamente, especialmente cruda. La inflamación que provoca no es dramática, no se manifiesta con fiebre, dolor intenso ni signos evidentes. Se instala como una niebla que impregna los tejidos, afectando la energía, alterando la estabilidad emocional y reduciendo progresivamente la calidad de vida. En muchas personas mayores, se manifiesta de forma tan sutil que tardan meses en darse cuenta de que algo anda mal. Comienza con una sensación de cansancio más frecuente, con leves dolores articulares al despertar y molestias abdominales que parecen aparecer y desaparecer sin una razón clara. Luego, el cuerpo empieza a responder lentamente, la digestión se vuelve pesada, el sueño se fragmenta y la memoria reciente empieza a fallar más de lo habitual. Y aquí es importante destacar un punto que muchos ignoran: la salud intestinal y la salud cerebral están profundamente conectadas. El intestino es responsable de producir y modular neurotransmisores esenciales, como la serotonina, que influye directamente en el estado de ánimo, el sueño y la capacidad de concentración. Cuando el intestino se inflama, esta producción se vuelve irregular y el cerebro comienza a sentir sus efectos.
La persona mayor empieza a experimentar irritabilidad inexplicable, insomnio y olvidos que inicialmente se atribuyen solo al envejecimiento, pero que en realidad se deben en parte a un desequilibrio intestinal. Es como si el cuerpo dejara de funcionar en armonía, y cada sistema intentara compensar las fallas de los demás, generando un desgaste constante. Con los años, según he notado que muchas personas mayores desarrollan una relación casi automática con la comida. Comen porque siempre lo han hecho, porque vieron una receta en la televisión, porque un vecino les comentó sobre sus beneficios o porque creen que algo saludable para una persona joven también lo será para ellos. Pero la realidad es que el organismo maduro necesita una lógica diferente. La sensibilidad cambia, el metabolismo se ralentiza y la capacidad de procesar compuestos irritantes se reduce considerablemente. Esta verdura, por ejemplo, contiene sustancias que se neutralizan con una cocción adecuada, pero al ingerirse cruda, actúa con mucha mayor intensidad, causando irritación intestinal repetida, lo que a su vez provoca un estado inflamatorio que se extiende por todo el cuerpo. Una de las historias que más me impactó fue la de un hombre de 71 años que acudió a mi consulta creyendo que estaba desarrollando artritis severa. Me contó que tenía las manos rígidas por las mañanas, las rodillas pesadas y que necesitaba mucho tiempo para moverse. También mencionó una sensación constante de cansancio, como si algo le estuviera drenando la energía. Tras examinarlo y analizar sus hábitos alimenticios, me di cuenta de que consumía esta verdura a diario, siempre cruda, creyendo que le ayudaría a controlar su peso. Le aconsejé que redujera su consumo y le expliqué cómo prepararla de forma segura. 2 meses después, regresó a la consulta completamente diferente, la rigidez matutina había disminuido, la fatiga había desaparecido y había recuperado la energía para caminar. Era como si se hubiera quitado un peso invisible de encima. Casos como este se repiten con frecuencia. Pacientes que creen tener un problema relacionado con la edad, pero que en realidad reaccionan a hábitos alimenticios que podrían modificarse fácilmente. Al eliminar el desencadenante de la inflamación, el cuerpo responde de forma sorprendente. La digestión mejora, la sensación de hinchazón desaparece y muchos incluso reportan una mayor claridad mental, como si se les hubiera descorrido un velo de la mente. Es impresionante cómo un pequeño detalle puede alterar profundamente el bienestar diario de una persona. Otro aspecto que observo con frecuencia es que las personas mayores tienden a subestimar la importancia de una correcta preparación de los alimentos. Muchos creen que comer verduras crudas es siempre la mejor opción porque conserva las vitaminas y los minerales. Pero lo que pocos saben es que ciertas verduras contienen sustancias que solo se neutralizan con la cocción. Al consumirlas crudas, provocan irritaciones que el cuerpo de una persona joven tolera con mayor facilidad, pero que el de una persona mayor transforma en inflamación persistente. Por lo tanto, la preparación se vuelve tan importante como la calidad del alimento. Un simple cambio en la textura, la temperatura o el tiempo de cocción puede ser suficiente para convertir un alimento perjudicial en uno neutro o incluso beneficioso. Y este punto nos lleva a otra reflexión esencial: las personas mayores necesitan observar su propio cuerpo con mayor atención. Muchas pasan años viviendo con malestar porque creen que todo se debe a la edad, cuando, de hecho, pequeños cambios en los hábitos alimenticios pueden propiciar un renacimiento físico. Adaptada a la realidad del organismo maduro, la alimentación se convierte en una poderosa herramienta para la longevidad y el bienestar. Y esto no requiere dietas rígidas, restricciones exageradas ni sacrificios imposibles. Solo requiere conciencia, atención a las señales y la voluntad de adaptar lo que siempre se ha hecho de una manera más apropiada para la etapa actual de la vida. Tras todas estas observaciones, queda claro que esta verdura, consumida sin la preparación adecuada, puede representar un riesgo para las personas mayores, no porque sea intrínsecamente peligrosa, sino porque interactúa con un organismo distinto al que teníamos a los 20 o 30 años. Cada alimento debe entenderse en función de la etapa vital en la que nos encontramos. Y cuando lo hacemos, el cuerpo nos lo agradece. Por eso, siempre les doy este consejo a mis pacientes: presten atención a lo que comen, observen su cuerpo, noten las reacciones, sean curiosos consigo mismos. La longevidad no depende solo de medicamentos o pruebas, sino principalmente de cómo cuidamos nuestro cuerpo cada día, desde la primera comida hasta el último gesto antes de dormir. Y cuando eliminamos los desencadenantes de la inflamación, como esta verdura consumida cruda y en exceso, propiciamos un proceso de envejecimiento más ligero, lúcido y mucho más confortable.